Bien. Ok, bueno, listo entonces. Voy a abrirles el micrófono a nuestra moderadora y voy a cerrar los otros para que puedan entonces. Celeste, hagamos una prueba de audio, por favor. La licenciada Celeste, si es tan amable, hacemos una prueba de audio. ¿Puedes desbloquear tu micrófono? No puedes. Ok, voy a intentarlo ahora. Un segundo. Ok, déjame ver. Ahora, prueba a ver. Nada. A ver. Ahora sí lo pude desbloquear, ¿me escuchan? Perfectamente. Vamos a ver, la doctora Mariana Barrios. Ajá. ¿Listo? Buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo tardes. están? Perfecto. ¿Sí me oyen? Perfectamente. La doctora Rubí, la doctora Hilda Rubí. La doctora Hilda Rubí. Creo que no nos escucha. Pero bueno. Ajá, creo que está todavía conectando. Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias. Todavía estamos admitiendo personas, haciendo pruebas de sonido. Ya vamos a comenzar. Ya están nuestras ponentes y nuestra moderadora acá con nosotros. Y ya le vamos a dar la palabra en nombre de Voluntarios por Venezuela. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Gracias a los ponentes, a nuestra moderadora. Estamos a punto de comenzar entonces. Estamos todavía admitiendo personas que están entrando a la sala. Les agradecemos muchísimo apagar sus micrófonos y en aras de tener una mejor calidad de video, también les agradecemos apagar la cámara para que el ancho de banda pueda ser aprovechado por nuestra moderadora y por nuestros ponentes. Muchísimas gracias en nombre de la Asamblea Nacional y su presidente encargado, Juan Guaidó, quien lidera la plataforma Voluntarios por Venezuela. En breves minutos estaremos entonces comenzando. Son muy amables por asistir a esta conferencia. Celeste, damos unos minutos para terminar de entrar las personas. Hay 40 personas y varias esperando y es tuya la palabra para que puedas comenzar. Y ya iniciamos. Les recuerdo que este es el octavo taller que la plataforma Voluntarios por Venezuela ha organizado en favor de la organización social y el conocimiento por parte de la ciudadanía de los temas más importantes que nos aquejan en esta pandemia. Hemos dedicado temas a foros, a temas como educación, eh, también a la situación actual de carácter universitario y a la prevención del COVID con respecto a la organización de las comunidades. En el día de hoy, ustedes verán, tenemos especialistas de lujo y la oportunidad de escuchar a personas que nos hablarán justamente sobre las circunstancias en que está Venezuela ante la pandemia. Es un lujo para nosotros recibir a doctoras especializadas de tan alto rango en nuestra plataforma. Y bueno, agradecemos muchísimo a todas las personas que se han ido conectando con nosotros y que nos acompañen entonces el día de hoy. Bien, bueno, Celeste, ya ha entrado las personas que iban a entrar. Les pido por favor a todos apagar el micrófono. Y bueno, estaremos entonces ya comenzando en breves minutos el foro el día de hoy. Ajá. Listo. Celeste, te doy la palabra entonces. Cualquier cosa, estoy pendiente acá con los controles. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Celeste. Es tuyo entonces el foro. Pues, ¿tienes audio? No. Ok, listo, ya. Ahora sí, perdón, disculpa, Celeste. Bueno, agradecidos con todos los participantes que van a estar hoy con nosotros conversando sobre estos temas tan controversiales que está viviendo la humanidad. Vamos a estar conversando sobre el COVID-19, vamos a estar conversando sobre
Celeste, se te dejó de escuchar. Celeste, se te dejó de escuchar. Profe, me lo apagó usted. Ay, perdón, disculpa, Celeste, que estoy dejando, mil disculpas, es que está entrando gente todavía, mil disculpas. Ok, esperamos un poquito más. No, 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 empieza. Yo voy a dejar que gente entre. Empieza, no hay ningún problema. Controversia que se vive, por ejemplo, en Venezuela, que es la reapertura de las actividades naturales o las actividades normales como si le hubiésemos dado unas vacaciones al COVID. En primera instancia, contamos con el honor de contar con la doctora Landaeta, profesora de microbiología de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, y también es representante ante el Consejo de Facultad de la Facultad de Medicina. Gracias, profe, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, y quisiéramos escucharla. Hola, buenas tardes. Estaba tratando de activar el micrófono, pero me estaba costando un poquito. Muchas gracias por la invitación. Realmente, lo que me dicen que quieren que les converse es sobre la situación actual que tenemos en Venezuela. Si de todas maneras, si tienen alguna otra cosa que quiera que converse, me van diciendo y yo les voy hablando de lo poco que sabemos todavía sobre la infección por SARS-CoV-2 o en la enfermedad COVID-19, que es la nueva enfermedad que nos aqueja no solamente al pueblo venezolano, sino a todo el mundo, ¿no? Pasamos la primera etapa de la epidemia, realmente fue más o menos exitoso a pesar de todo, a pesar de todas las carencias, contamos con mucha participación de la comunidad nacional y de los venezolanos en el exterior que nos ayudaron muchísimo con donaciones y ayuda humanitaria que nos ayudó para paliar toda esa primera etapa de enfermedad. Nosotros en el hospital universitario tuvimos la oportunidad de ver aproximadamente en la carpa de diagnóstico que colocamos en la parte de afuera del hospital, vimos aproximadamente entre 6.500 y 6.600 pacientes durante los meses de mayo, junio y julio, hasta el 24 de julio que tuvimos que forzosamente cerrar la carpa de diagnóstico, y en el servicio de infectología y en emergencia y en el servicio de neumonología del hospital, estuvimos hospitalizados un aproximado de 700 y pico de pacientes. No tenemos el número exacto, estamos tratando de sacar el número porque llegó un momento en que la epidemia sobrepasó la capacidad de nosotros de hospitalizar y tuvimos que empezar a hospitalizar digamos, más pacientes de las camas que teníamos disponibles, y esos registros quedaron así un poco raros y estamos tratando de enderezarlos para saber exactamente cuántos pacientes logramos tener. Empezamos con 2 camas de terapia intensiva, donde logramos hospitalizar a algunos pacientes. Sin embargo, por problemas inherentes a la infraestructura, al personal y a los insumos del hospital, pues tuvimos que cerrarla y muchos pacientes hubo que derivarlos hacia otras terapias intensivas, pero la mayoría de nuestros pacientes los vimos en los servicios que les mencioné: infectología, emergencia de adultos y neumonología. También infectología pediátrica tuvo unos cuantos pacientes. Ellos vieron aproximadamente 150 y pico de pacientes pediátricos, que se supone que son pacientes que tienen menos frecuencia de enfermedad severa. Sin embargo, vimos casos muy interesantes que en este momento el servicio se encuentra recogiendo para tener una data un poco más confiable también. En este momento tenemos un periodo como de tensa calma, donde tenemos muy pocas consultas, sobre todo consultas del personal del hospital, porque en el momento en que tuvimos que cerrar la carpa de diagnóstico, porque se nos restringió
el suministro de Virocult para hacer PCR y de pruebas rápidas. Ya no podíamos hacer diagnóstico, entonces era muy difícil que nosotros pudiéramos tener una carpa de diagnóstico abierta sin tener pruebas diagnósticas, solamente por la clínica de la persona. Tuvimos la suerte de que se logró instalar en el hospital universitario un tomógrafo, entonces cambiamos el diagnóstico por PCR por un diagnóstico presuntivo por tomografía de tórax, que es bastante sensible y específico para COVID, y eso también nos ayudó a mantener entonces un poco más comprobados los casos y mejor estudiados también, por supuesto. Después de eso, ahorita estamos como en una tensa calma donde tenemos pocos pacientes hospitalizados, tenemos aproximadamente 5 pacientes en cada uno de los servicios que van y vienen, pero estamos viendo progresivamente a partir de esta semana que han ido como aumentando el número de consultas de los pacientes leves y de pruebas rápidas positivas en pacientes asintomáticos que las realizan en algunos sitios de trabajo. Que los realizan en algunos sitios donde se oye otras personas conversando y no. Ok, continúo entonces. Con esas personas lo que hemos hecho es hacerles un seguimiento telefónico para saber si no tienen complicaciones, un seguimiento, digamos, más o menos informal, pero sí estamos viendo con más o menos, con cada vez más frecuencia, pacientes que deben ser ingresados por insuficiencia respiratoria a los servicios. Estamos viendo con un poco de preocupación lo que es la flexibilización total que llaman en este momento, porque en ese caso vemos muchas personas sin protección debida en la calle, con poco distanciamiento social y no hay una higiene de manos que sea correcta en el sentido de que vemos que las personas están muy aglomeradas, que no hay una protección y tenemos el temor de que en unas 3 o 4 semanas, pasando los periodos de incubación, vayamos a tener un segundo repunte de la enfermedad, como ha ocurrido en otros países, como España, Italia, Portugal, Alemania, donde las segundas oleadas han sido mayores que la primera oleada. Entonces, estamos tratando de hacer acopio de donaciones de equipos de protección personal, de insumos hospitalarios y de medicina para tener previsto esta segunda oleada que pudiera ser bastante importante y que quisiéramos que no, pero pensamos que pudiera sobrepasar la capacidad que tenemos de atender los pacientes. Nosotros teníamos la idea o la expectativa más bien de que en la medida de que pasara el tiempo y las autoridades vieran cómo era el comportamiento de la epidemia, pudieran dotar un poco mejor los hospitales, aumentar el personal disponible, tratar de reparar las infraestructuras. Sin embargo, por supuesto, eso no ha ocurrido. Y tenemos entonces el inconveniente de que mucha gente está abandonando el hospital. En este momento, la semana pasada, tuvimos la renuncia de 72 personal de vigilancia, 85 personal de enfermería, e inclusive los jefes de los servicios están renunciando al hospital y algunos de los médicos. Hicimos la oferta de posgrados para comenzar en enero del año 2021. Sin embargo, hubo muy pocas solicitudes para los posgrados, y tenemos el temor de que entonces vayamos a tener también poco personal médico para enfrentar esta segunda oleada de la epidemia. Esas son nuestras preocupaciones. Nosotros afortunadamente tenemos la colaboración de muchas instituciones, sobre todo no gubernamentales, y Médicos Unidos, y BAMA, y Cuatro por Venezuela, y una cantidad de la Casa de Italiano-Venezolanos en Italia, que también nos han enviado una cantidad de insumos. Sé que están enviando a distintos hospitales, a nosotros también nos ha correspondido
tener nuestra dotación también de insumos, los tenemos bajo resguardo, de manera de que no caigan en manos indebidas y que podamos contar con ellos en el momento en que comience la segunda oleada de la epidemia. Y por otra parte, hemos estado tratando a través de las sociedades médicas, por ejemplo, la Sociedad Venezolana de Infectología, de Pediatría, y distintas organizaciones, de llegarle a las autoridades sanitarias para que no hagan la flexibilización total, como ellos dicen, sino que siempre pongan algunas restricciones o alguna obligatoriedad de protección personal y sobre todo las campañas educativas a la población para que cumplan con los protocolos de protección personal de manera de que en el momento que comience la segunda oleada no tengamos una explosión de casos tan abrumador como tuvimos la primera vez y que no vaya a sobrepasar el ya deteriorado sistema de salud. No sabemos si estas exhortaciones están cayendo en saco roto o si alguien las está escuchando, pero la verdad es que, por ejemplo, el hospital universitario no está siendo dotado, no está siendo reparado, no se le están haciendo ningún mantenimiento, no tenemos ningún insumo y más bien cada vez tenemos menos personal. Entonces, esa es nuestra preocupación. Nosotros pensamos que, bueno, a la larga los médicos venezolanos siempre resuelven y siempre salen adelante con todas las epidemias que nos han ocurrido en los últimos años. Nosotros hemos tenido epidemia de dengue, ahorita también hemos andando una epidemia de dengue bastante importante, con casos hemorrágicos inclusive y los pacientes hospitalizados. Hemos tenido sarampión, difteria, zika, chikungunya, malaria, o sea, nosotros siempre hemos salido adelante con las epidemias que nos han correspondido, sin embargo, pues tenemos el temor de que este virus que es tan contagioso pueda entonces producir un número de casos que sobrepase nuestra capacidad para la atención de los pacientes. No sé si tienen alguna otra pregunta, si quieren que les comente sobre algún otro tema. Celeste. En audio. Hola, lo que pasa es que estoy teniendo unos problemitas con el audio. No, en efecto, nosotros conversábamos en el tema, en el día a día. Estamos hablando como personal de salud, estamos muy preocupados por lo que viene ahorita para Venezuela, porque incluso lo comentaba la doctora Hilda hace unos días en una intervención donde pasaron de tener 4 pacientes en el área COVID a tener 11 en solo 3 días. Eso Y es correcto. este incremento lo vamos a estar viendo paulativamente en todos los hospitales. Entonces, ¿a qué nos tendremos que preparar para enero o cómo pudiésemos ir apoyando a nosotros o ayudando a nosotros de una manera a tratar a que el impacto no sea tan fuerte y no sea una total locura, porque lo que va a ocurrir indiscutiblemente va a ser una locura? Bueno, sí, la verdad es que nosotros tenemos una expectativa de que el número de casos va a ser importante y por eso estamos tratando de hacer acopio de materiales médico-quirúrgicos, medicamentos y equipos de protección personal. Lo que más donan las instituciones son equipos de protección personal, por supuesto los agradecemos infinitamente, pero hay necesidades que no están siendo cubiertas. Por ejemplo, dentro de los equipos de protección personal, no vienen casi nunca incluidos la cantidad de guantes que se necesitan para la atención de los pacientes. Tenemos caretas, tenemos mascarillas, tenemos batas, tenemos bragas, tenemos bastantes insumos de protección personal que ya los tenemos, digamos, en resguardo, pero, por ejemplo, los guantes no los hemos podido acumular, siempre se van gastando y nunca tenemos suficiente. Tenemos también necesidad de algunos insumos para el hospital, por ejemplo, inyectadoras, adhesivos, soluciones de hidratación, sobre todo 09,
antibióticos, enoxaparina, esteroides, o sea, esas son cosas que los mismos pacientes han tenido que ir adquiriendo en la farmacia porque el hospital no tiene la capacidad para proveérselo. Tenemos un problema bastante grave con el oxígeno de pared, sobre todo en el servicio de infectología. Tenemos 2 habitaciones de 7 camas cada una, donde el oxígeno de pared está como tapado y no tenemos suficiente suministro de oxígeno, y entonces eso nos reduce el número de camas que tenemos disponible para los pacientes con insuficiencia respiratoria, y entonces eso no hemos logrado tampoco que nadie nos lo revise ni que nadie nos lo resuelva. Entonces, esas son cosas que poco a poco van mermando nuestra capacidad para la atención de los pacientes. Yo agradezco muchísimo, y nosotros en el Hospital Universitario estamos sumamente agradecidos por todas las personas que nos han donado los equipos de protección personal, que para nosotros son fundamentales en el manejo de los pacientes, sobre todo porque a veces cuando las salas están llenas necesitamos muchos equipos de protección personal para cada turno de enfermería, para cada turno de los residentes y de los adjuntos, y sobre todo para el personal de limpieza y mantenimiento, que también necesita de esos equipos de protección personal. Y a la vez estamos tratando de conseguir algunos otros insumos, como es, por ejemplo, papel de escribir, que no tenemos cómo hacer ni siquiera récipes, ni informes, ni hojas de evolución, ni nada de eso. Insumos consumibles para las impresoras, para las pocas impresoras que tenemos. Por ejemplo, necesitamos para la atención de los pacientes, como les decía, adhesivos, guantes, inyectadoras, o sea, insumos básicos, por ejemplo, buretas para la administración de los medicamentos que no tenemos, y de las soluciones de hidratación solamente tenemos glucosadas, no tenemos fisiológica ni ninguna salina. Y así, pues, progresivamente estamos tratando de buscar que las personas que tengan un poquito más de flexibilidad en las donaciones puedan adquirir esas cosas para nosotros. Tenemos una donación de Médicos Unidos de tubos endotraqueales, pero necesitaríamos, por ejemplo, mascarillas de oxígeno, máscaras simples, máscaras con reservorio, cánulas nasales de alto flujo o cánulas nasales de las normales, o sea, ese tipo de insumos también nos hacen bastante falta, y siempre tenemos que poner a los familiares de los pacientes a recorrer toda la ciudad buscando todos esos insumos para la atención de los pacientes. Profe, ¿cómo ve la cátedra de microbiología el tema de la vacuna? Hace algunos días se hablaba sobre que ya la Pfizer está aprobando o ya está por sacar a circulación una vacuna. ¿Cómo vemos, o cuál es la perspectiva de esta vacuna con respecto? Fíjate, hay suficientes modelos de vacunas que están siendo probadas, que están en fase ahorita 3 y en fase ya de comenzar distribución. Son vacunas que aparentemente han tenido muy buena respuesta de anticuerpos, y que son vacunas que potencialmente han tenido pocos efectos adversos. Hay algunas de los estudios que han tenido que ser suspendidos temporalmente, después se han reanudado, y prácticamente ahora en este momento es que se están aprobando las vacunas para su distribución. Yo veo, por ejemplo, que hay países que van a recibir primero las vacunas que nosotros. A nosotros nos propusieron hace como un mes más o menos ser voluntarios de la fase 3 de la vacuna rusa. Ahí hubo controversias, unos decían que sí, otros que no. Nosotros veíamos que en cierta forma, si la vacuna funcionaba, íbamos a tener garantizada cierto número de dosis. Yo no sé qué pasó con ese estudio, no sé si lo realizaron, no sé si ese estudio se completó, no sé si la vacuna la van a aprobar, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, las otras vacunas, la de Moderna, la de Pfizer y todos esos otros modelos de vacuna que están siendo aprobados en otros países, no nos van a llegar por el momento. Nos van a llegar, si acaso, a mediados o a finales del año que viene. Entonces, nosotros en este momento no podemos estar dependiendo de solamente de la vacuna. Nosotros tenemos que promover
que haya educación a la población sobre prevención de la enfermedad, que sea el uso de las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social, la disminución de los aforos, porque es la única manera que nosotros vamos a poder sobrevivir el año que viene, hasta que por fin logremos entonces tener las vacunas. ¿Y en cuánto tiempo las vamos a poder colocar? No, totalmente. Bueno, profe, muchísimas gracias por su participación, gracias por brindarnos este espacio, por estar en sintonía con los voluntarios por Venezuela y si quiere nos puede dar una conclusión de su espacio o si ya siente que está lista. Sí, yo lamento que no los voy a poder seguir acompañando, lamentablemente ya tengo un compromiso previamente adquirido, pero sí, de verdad me encantó poder conversar con ustedes y de verdad me encuentro a la orden para cualquier otra cosa que ustedes necesiten. Sobre todo ustedes saben que habiendo sido mis estudiantes, pues yo les tengo mucho aprecio y mucha consideración y de verdad los felicito por el trabajo que están haciendo y los animo a que sigan trabajando porque ese trabajo es muy importante para todos nosotros y esperamos que en algún momento pueda tener un buen fruto. Lo que sí es una de las cosas que tenemos, o dos cosas que tenemos que enfatizar de esta epidemia son dos cosas. Uno, como ya les decía, la capacidad de educación a la población para la prevención. Eso nunca va a ser suficiente, siempre vamos a tener que seguir insistiendo para que la gente entienda la necesidad de usar su mascarilla, su distanciamiento social y su limpieza de manos. Y lo otro que es muy importante es tratar de seguir consiguiendo donaciones porque nosotros no tenemos ninguna expectativa de que las autoridades sanitarias nacionales nos den ninguna dotación y si nosotros somos los que vamos a seguir atendiendo a los pacientes, que es lo que queremos hacer en el hospital por pura terquedad, porque no tenemos ningún otro aliciente para hacerlo, sino los estudiantes y los pacientes, podamos nosotros seguir trabajando en las mejores condiciones posibles para que todo transcurra con éxito. Muchísimas gracias, profe. Y bueno, hasta luego. Gracias. Continuamos con este conversatorio sobre la nueva realidad que enfrenta Venezuela. Y ahorita habla la profesora decía algo importantísimo, que es el tema de la terquedad del personal de salud, de insistir en brindarle salud a los venezolanos, de más allá de cualquier otra de las condiciones. Le doy unos volantitos que cargo aquí. Lo que pasa es que tú dejas tratando de conectarme. Que silencie su micrófono. Porque ellos pasan la sombra para no es por el sol. ¿Me escuchan? Por favor, todos los participantes intentemos silenciar el micrófono. En la parte inferior de la pantalla van a ver un micrófono, por favor denle silenciar. Bueno, como les seguía comentando, en Venezuela estamos viviendo una realidad muy dura y el personal de salud se ha comportado de una manera extraordinaria. Ahorita vamos a conversar con una licenciada en bioanálisis, ese sector que ha sido tan prioritario en el tema COVID para las pruebas, la realización de tanto las pruebas rápidas como las pruebas PCR. La licenciada Mariana Barrios. La licencia con nosotros va a estar, ¿me escuchan? Estoy teniendo un problema de audio. Necesito que alguien corrobore si me escucha. Listo. Ahora vamos a conversar con la licenciada Mariana Barrios. La licenciada es licenciada en bioanálisis de la Universidad de Carabobo, PhD en ciencias biológicas, mención en inmunología. Tiene un diplomado en la Universidad de Lupel de docencia e investigación. Así que vamos a presenciar una excelente clase con respecto al tema tratado hoy. Adelante, licenciada.
Un segundo. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Probablemente tenga algunos problemas con la conexión, porque acá estoy conectada desde Yaracuy y bueno, la conexión no es muy buena. De verdad, muy agradecida con ustedes. Qué tema tan importante el que estamos tratando el día de hoy y sobre todo entre personas que formamos parte del equipo de salud. Como bien mencionaba Celeste, eh, tengo como profesión de base el bioanálisis, ¿verdad? Y formamos pues parte esencial en lo que es el diagnóstico de el virus SARS-2 causante de la COVID-19. Pero bueno, antes de entrar en fuerte en el tema, yo quisiera hablar, más que como bioanalista, hablar un poquito desde la ciencia, como científico, como investigadora. Y quisiera conversarles un poco acerca de cuáles han sido, digamos, pues los últimos avances que nos han permitido entender los mecanismos fisiopatológicos, ¿verdad? Que desencadena la infección por este agente extraño, este virus. Quería hacerles mención y recordar que es un virus y por tanto, ¿verdad? La única forma de nosotros pues combatirlo depende precisamente es de nuestro propio sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico. Este virus que forma parte de la familia de los coronavirus, se escucha por ahí un bebé hermoso. Ajá. Este virus que forma parte de la familia de los coronavirus tiene en su cápside una proteína que se conoce como proteína S. Es esta proteína la responsable del ingreso del virus a nuestras células del tracto respiratorio, tanto superior como inferior. Es interesante porque esta proteína S se une a un receptor que está presente en la membrana de las células epiteliales de nuestro sistema respiratorio. Este receptor se conoce como ACE2, es un receptor para la proteína angiotensina 2. Fíjense entonces, es un receptor que está involucrado en lo que es la regulación de la tensión arterial dentro de nuestro cuerpo. Él tiene como función, ¿verdad? Tomar la angiotensina 2 y transformarla en la angiotensina, que es la que forma parte del sistema pues, de regulación de la tensión arterial. Entonces, pues nuestras células epiteliales en la mayoría de nuestro cuerpo exhiben este receptor y es allí donde se une este virus. Pero al mismo tiempo, pues también se vale de otro receptor que termina de clivarlo y de esta manera él se adhiere a la superficie de nuestras células e ingresa a ellas por el mecanismo de endocitosis. Y bueno, ya dentro de la célula, pues inicia, digamos, dos batallas, ¿no? El virus trata de escapar para poder liberar su ARN y multiplicarse dentro de las células y al mismo tiempo la célula al saber que ingresa un agente extraño, pues trata de acabar con él, ¿verdad? De clivarlo para presentarlo a nivel de la superficie de las células y actuar como células presentadoras de antígenos y de esta manera activar la respuesta inmune. Entonces, resulta de vital ayuda, de vital importancia entender esta primera parte para poder comprender dónde es que nosotros debemos actuar principalmente para evitar esa adhesión. Entonces debemos procurar, en primer lugar, como medidas de protección, evitar, uno, el ingreso del virus al sistema, a nuestro tracto respiratorio. Y dos, evitar de cualquier forma, ¿verdad? Que ese tracto, que ese virus que ya está dentro se adhiera a la superficie de nuestras células epiteliales. Aquí juegan un rol fundamental en este momento todo lo que es esa microflora normal, comensal que tenemos recubriendo todo el epitelio de nuestro tracto respiratorio.
Y fíjense que llamo la atención acá porque me ha llamado mucho la atención durante todo este proceso de la pandemia, que a veces se coloca como tratamiento de primera línea un antibiótico como la citromicina u otro antibiótico en los pacientes, sin todavía pues corroborar si hay alguna infección bacteriana cruzada. Fíjense que esto, en vez de ser, en vez de ayudarnos, pues más bien se aleja un poco de la ayuda. ¿En qué sentido? En que si en este momento esa microflora. Vamos a darle un segundo. Creo que la doctora está presentando problemas de audio. Bueno, como les dije, la señal hizo que me salieran. Ya ingresé otra vez. ¿Cuál es el tratamiento? Les decía, ¿cuál es el momento más indicado para aplicar un tratamiento tipo antibiótico? Siguiendo un poco en el orden de digamos, pues los avances que existe desde el punto de vista de la ciencia para comprender un poco estos mecanismos, pues ya se sabe entonces que precisamente son las células de la respuesta inmunológica las que pudiesen incluso contribuir con los casos más graves que se presentan de la COVID-19, ya que se puede desencadenar una respuesta inflamatoria descontrolada, que llevaría entonces a agravar los síntomas y agravar al paciente. Es allí donde entra en juego el uso de esteroides, ¿no? Es allí donde es importante y donde realmente es valioso el uso de esteroides para frenar un poco esa respuesta exacerbada. Sin embargo, al inicio es importante comprender también que lo he observado mucho y lo he observado acá bastante en Yaracuy, que de primera mano el paciente A positivo a veces ni siquiera presenta muchos síntomas, lo dejan hospitalizado y de una le colocan acitromicina y le colocan esteroides. Y he visto también cómo pacientes se han agravado luego de la aplicación de estos tratamientos. Recordemos entonces, en el caso de lo que se nos ha dicho en lo que es inmunología, que el esteroide pues es un inmunosupresor potente y por tanto no deberíamos usarlo de entrada en el tratamiento de estos pacientes porque en vez de contribuir vamos a agravar la situación, ya que vamos a disminuir o a frenar. Vamos a darle un segundo para que se reconecte. Recordemos que nuestra ponente está en el estado de Yaracuy y la conectividad no está siendo muy buena. Vamos a tener un poco de paciencia. Gracias, Celeste. Ya, volví a conectarme. Sí, acá en Yaracuy, por aquí dice el doctor Beretta que es malísimo y tiene toda la razón. Es bastante malo el sistema de internet. Pero bueno, les continuaba diciendo, ¿no? Que quería partir un poco de todo digamos, estos principios básicos, recordarlos, ¿no? Porque a veces en el ejercicio y con la presión encima de atender a un paciente, a veces pues cometemos no consideramos esto al momento de tomar una decisión. Entonces por eso quería conversarles un poco acerca de estos mecanismos y recordarles un poco. Pero fíjense, ya entrando un poco ya como bioanalista al tema diagnóstico, en este momento contamos en Venezuela, ¿verdad?, con 2 pruebas de laboratorio que son las que se están aplicando. Una es una prueba indirecta, que es la que, a pesar de que llaman prueba directa, ¿no?, es una prueba indirecta porque estamos buscando anticuerpos contra el virus. Esta primera prueba, que en muchos lugares la llaman PDR, por prueba directa,
pues es útil al principio. Sin embargo, hay que considerar que cuando la persona está en las primeras semanas o primeros días de infección por el SARS-2, puede dar negativo, ¿no? Ya que la producción de anticuerpos, ya corroborada, es bastante eficiente para la sensibilidad de esta prueba después de los 15 días de haber haberse infectado con el virus SARS-2. Y tenemos una segunda prueba, que es una prueba directa, que es el PCR, reacción de cadena polimerasa. En esta prueba lo que estamos buscando es identificar el ARN del virus. Es interesante acá también porque la prueba que nos ha estado llegando, los diagnósticos que han estado llegando, no es una prueba específica contra el SARS-2, sino contra virus de la familia de coronavirus. O sea, busca una proteína que está presente en distintos coronavirus, pero como en este momento el coronavirus que está afectando al humano es el SARS-2, entonces se entiende que al dar positiva debería ser el SARS-2 el que esté ocasionando el problema. Entonces, a veces, pues, lamentablemente, no se cuenta con suficiente rapidez, celeridad en la entrega de los resultados relacionados. Esperemos la reconectividad de la doctora. Les decía que son pocos los laboratorios a nivel nacional habilitados. Por ello había leído una pregunta cuando conversaba la doctora que me precedió, y preguntaban acerca de la cifra, de los valores, pues, de contagiados, de positivos, ¿no? Definitivamente estas cifras, pues, están subregistradas, ¿no? Subestimadas, porque hay muchas personas, pues, que pueden presentar síntomas y no se acercan a los centros de salud. Y por otra parte, pues, el ritmo en que se van realizando las pruebas a nivel de laboratorio no es el mismo ritmo en que van apareciendo, o es el mismo ritmo en que el virus va contagiando a las personas. Definitivamente hay un subregistro, el número de contagiados es mucho mayor. Sobre esto la Academia Nacional de la Ciencia se pronunció ya en varias. Esperemos de nuevo. Recordemos que estamos en Venezuela, la doctora se encuentra en el estado de Yaracuy, donde la conectividad le está jugando un poco en contra, pero nos juega a favor su participación para llenarnos de información con respecto al COVID-19. Ya me conecté nuevamente, de verdad disculpen, no depende de mí, que cada rato pues me estoy desconectando. Entendemos. Para que tengas una mejor conectividad y se caiga menos, te recomiendo que apagues el video. Para que no se haga ya lo hago. La solicitud de megas. Mientras peleo aquí con mi teléfono para apagar el video, que no me quiera hacer caso. Tranquila. Voy a continuar conversando. Sí, porque no estoy aquí tratando y no me hace caso. Ya lo hice. Bueno, les decía entonces que ya la Academia Nacional de Ciencias y también la Sociedad Venezolana de Bioanalistas Especialistas, pues al respecto se habían pronunciado y bueno, definitivamente hay su registro, hay que considerarlo. ¿Qué otra cosa quería conversarles yo respecto al tema del diagnóstico? Es un poquito entender el manejo de las dos pruebas, ¿no? No necesariamente una prueba directa que busca anticuerpos negativa
me habla de un paciente negativo, ¿no? Tendría que tener un PCR negativo porque es el que busca directamente al virus. Sin embargo, también hay que entender que a veces puedo tener negativa la PCR, pero tengo la directa positiva. Y es un caso interesante porque si tengo anticuerpos, pero no tengo virus, probablemente este es un paciente que pues cursó con la infección y ya la superó y los anticuerpos pues prevalecen. Aún no se sabe desde el punto de vista de la ciencia cuántos días exactamente se mantienen estos anticuerpos protectores digamos, en niveles adecuados en los pacientes post-COVID-19. Sin embargo, pues han llegado incluso a contabilizar más de 50 días, pero aún no es concluyente. Entonces, sí han tratado de conseguir células de memoria, han localizado células de memoria, sin embargo, no se sabe, pues, por cuánto tiempo estas células de memoria permanecen en el sistema de estos pacientes post-COVID. Esto también, de alguna manera, pues, complicó un poco el hecho de la aprobación o la investigación en cuanto al tema de las vacunas. Entonces, este tema, digamos, de que, mira, el COVID a 2 veces, ¿no? Que yo he escuchado mucho por allí, mira, el COVID repite, ¿no? A veces acá los políticos acá en Yaracuy toman eso como una bandera, ¿no? Entonces, no es tanto el hecho de que el COVID repita, ¿no? Ya ahí uno empieza entonces a pensar un poco en el tema de cuánto tiempo pudiese realmente durar los anticuerpos protectores. Son muchos los aspectos desde el punto de vista de investigación que quedan pendientes, hay muchas incógnitas todavía para comprender, poder entender y manejar el tema de la COVID-19. Se está perdiendo muchísima oportunidad de investigar. Imagínense cuánto no pudiésemos hacer desde el punto de vista de la investigación, con el número de pacientes que se está recibiendo. El hecho de no tener un diagnóstico más ampliado nos permite tener una idea de cuántas personas han sido contagiadas y son asintomáticas o han presentado síntomas leves, ya que todo el mundo pues no recurre a los centros de salud y tampoco recurren todos al centro de teleconsulta. Yo conozco de unos casos en particular en el estado Apure, los seguí cercana porque están relacionados con un conocido, una persona conocida que trabaja conmigo, y esas personas pues definitivamente presentaban los síntomas del librito de COVID-19, nunca asistieron a un centro de salud, no quisieron reportarse, nunca se hicieron las pruebas y decidieron pues curarse a fuerza de guarapo, ¿no? Entonces, bueno, superaron su infección guardando reposo y tomando guarapo, como dicen ellos. Esto nos hace entender pues que es un cuadro viral que lamentablemente a muchos pacientes se agravan, se complican bastante con este cuadro viral, pero que como todo cuadro viral, la mejor manera o la mejor arma con la que contamos, ya que no tenemos una vacuna en este momento, ni hay esperanza de tenerla, sino hasta el próximo año, en el caso nuestro en Venezuela, ya palpable, a pesar de que algunas están aprobadas, es el hecho de la prevención. Y sobre todo desde el punto de vista del personal de salud, tenemos que ser, o sea, si somos cuidadosos, debemos ser el doble de cuidado, o sea, tener el doble de cuidado al momento de la atención y al trabajar en los centros de salud. No confiarnos con el uso de los equipos de protección personal, porque si los usamos, pero los usamos mal, pues no nos estamos protegiendo de igual manera. El hecho de tener guantes no me de que debo lavarme las manos. El hecho de colocarme una mascarilla no me hace invencible, ¿no? Porque si la mascarilla la utilicé por mucho tiempo, si cargo una mascarilla con filtro y no me la coloqué bien desde un inicio, pues no me está filtrando, no me está protegiendo. Entonces, pues, tener en cuenta, repasar un poco los protocolos que ya la OMS y la OPS, pues, los tienen descritos en sus páginas web para comprender de manera correcta de utilizarlo y por cuánto tiempo podemos utilizarlo. Y si se va a reutilizar, de qué manera debemos tratarlo para reutilizarlo. Conocemos la situación país, sabemos que la cosa está, pero también al momento de distribuir estos equipos de protección personal, considerar realmente quiénes son los que realmente lo necesitan, ¿no? De manera adecuada. Por ejemplo, nosotros en los laboratorios, para nosotros no es indispensable, por ejemplo, la careta. O sea,
si trabajamos con campanas de extracciones. Si no trabajamos con campanas de extracciones, pues sí necesitaríamos la careta. Al momento de tomar muestras, generalmente sí es necesario, pero por lo general el bioanalista no anda tomando estas muestras, sino que lo hace el personal especializado como médicos y enfermeras, ¿no? Las respiratorias. A nosotros pues ya nos llega al laboratorio es una muestra ya, no el paciente directamente, y entonces pues pudiéramos ahorrar un poco utilizando los equipos de protección adecuados, ahorrar equipos de protección que deberían un poco digamos, las cositas que quería compartir con ustedes. Hay muchas otras cosas que tenía por allí, pero sé que el tiempo apremia. Entonces, quedo al pendiente de alguna pregunta. Ok, excelente la explicación, pero aprovechando toda esta conversación, cuando nosotros hablamos de la nueva realidad que se vive en el país, estamos hablando de unas navidades sin semana restrictiva o una flexibilización extendida. Cuando estamos hablando de esto, yo creo que el régimen apostó a al método o está confiando en la llamada inmunidad de rebaño. Yo quiero saber cómo, o quisiera que nos explicaras cómo funciona la inmunidad del rebaño y si realmente estamos en esa etapa en Venezuela. No, vimos que no resultó en Europa, apenas reaperturaron todas sus actividades, hubo una oleada mucho más alta de lo que vieron en primera instancia del COVID-19 y qué condiciones tiene que tener realmente para que esta condición de inmunidad de rebaño se dé o se ejecute o de verdad exista. Fíjate, Celeste, vamos a entender un poco lo que es esto de este proceso de inmunidad de rebaño, ¿no? Tenemos que tener aproximadamente el 60% de la población venezolana, del total de la población venezolana, positivos a COVID-19 y positivos e inmunizados de manera natural. O sea, ¿cómo es esto inmunizado de manera natural? Yo no le coloqué una vacuna, sino que, bueno, me infecté, sobreviví a la infección, y bueno, ya se supone que debo tener en mi sistema anticuerpos que me protegen. Como les dije, todavía no se sabe por cuánto tiempo, ya se ha investigado que incluso hasta 50 días los conseguimos, de ahí en adelante todavía la cosa todavía no está bien clara. Y por tanto, estas personas pues ya no van a contagiarse y no van a transmitir ningún tipo de virus porque la carga viral fue destruida, digamos, disminuida y por eso salió de la infección. Al entender esto es interesante, por eso es que en muchos países se fue trabajando, tengo entendido que Gran Bretaña y Alemania trabajaron de esta manera. La flexibilización no fue total, pero la cuarentena no fue total, de tal manera que siempre existiese un grupo de población desde el punto de vista expuesto pues un grupo de población no vulnerable, no vulnerable en cuanto a agravarse por una condición de salud, digamos, normal. Entonces estas personas pudieran estar expuestas a ponerse al virus y irse paulatinamente infectando y esto fuese creando, digamos, esa inmunidad del rebaño. Sin embargo, hablar de inmunidad del rebaño en Venezuela es como atrevido en el sentido de que hay un subregistro, existe un subregistro no sabemos realmente cuántas personas en realidad han sido infectadas. Hay muchas personas que no sabemos si, a pesar de que presentó los síntomas, tuvo o no la enfermedad porque el diagnóstico no se ha hecho a una gran parte de la población. O sea, si ni siquiera tengo el 60% de la población diagnosticada, no pudiese entonces hablar todavía de inmunidad de rebaño. La decisión de flexibilización total es una decisión bastante temeraria. Bastante temeraria. Es una decisión que nos pone en riesgo, tal como decía la profe que me antecedió. Estamos en espera de una segunda ola, de un incremento en el número de casos, y precisamente es en espera de esa segunda ola, ese segundo pico, pues que gente del régimen quiere ahora flexibilizar, ¿no? Digamos, poniendo en riesgo poniéndonos ahora en doble riesgo, ¿no? Respecto a la primera vez.
Digo en doble riesgo porque, oye, la gente va a confiar, se va a pensar que ya todo pasó, van a bajarle 2 al tema de la prevención, de las medidas de protección personal, como ya lo he estado observando en la calle, y se confían, y esa confianza pues va a llevar, ni quiera Dios, a que incremente el número de casos, y no sabemos en esta oportunidad, con este repunte, cómo venga. También los equipos de protección se van agotando. A veces, lamentablemente, también el personal de salud, pues nosotros como personal de salud nos relajamos, nos confiamos y nos dejamos de proteger menos, ya esto está pasando, y bueno, entonces hay esas grandes cifras de personal de salud infectado. Entonces, bueno, te decía, digamos que el tema de inmunidad de rebaño en Venezuela en este momento no aplica, y simplemente y llanamente no aplica porque hay un gran subregistro de casos. Y con este subregistro de casos, sin tener claridad de cuántos casos hay, cuántos casos asintomáticos, cuántos casos leves, cuántos casos graves, cuánto es el número de muertes reales, no podemos entonces inventar, ¿no? No podemos inventar una flexibilización total, no deberíamos apoyar una flexibilización total, porque no hay una base epidemiológica, no hay una base para decir que eso se debe hacer. Esto definitivamente es un tema político. Respecto a la pregunta que por ahí hacían, que si una persona tenía Zika, podía dar positiva a la prueba de PCR para la COVID-19 o para el virus SARS-2. No, el virus de Zika no pertenece a la misma familia de virus del SARS-2. Por tanto, no debería haber una positividad cruzada, ¿ok? No debería cruzarse. Entonces, a pesar si está positivo a Zika y está positivo al SARS-2, pues definitivamente con 2 cuadros virales al mismo tiempo. Los virus, también recordemos que ellos buscan siempre frenar el sistema inmunológico, porque ellos necesitan entonces, si yo presento un cuadro viral previo, me hace más susceptible también a un segundo cuadro viral, en este caso por SARS-2. Gracias por su participación, doctora. Muchísimas gracias por toda la información brindada. Agradecemos que se conectara a pesar de las limitaciones de comunicación que se tiene en el interior del país. Bueno, y ahorita continuando con nuestro foro, viene la doctora Hilda Rubí González. La doctora Hilda Rubí es residente del tercer año de obstetricia y ginecología del Hospital Magallanes de Catia. También nos representa a nivel nacional como representante nacional de Voluntarios por Venezuela y es parte de la Comisión de Expertos de la Salud de Presidencia. Yo creo que con la doctora Hilda vamos a poder entender un poco más de cómo viene o cuál va a ser la dinámica política que vamos a estar enfrentando en esta nueva realidad y cuáles son los planes que se tienen a continuación, incluso tanto en los planes de presidencia como nosotros como voluntariado. Adelante, doctora. Sí. Buenas tardes a todos. Un saludo a todos los que se han conectado, a pesar de que en Venezuela no hay señal, a
pesar de que en Venezuela no hay energía eléctrica, hay problemas con conexión y para nosotros es un honor poder tener estos minutos con ustedes, tomando en cuenta todas estas crisis que tenemos, ¿no? Muy bien lo han dicho las dos doctoras que me antecedieron, hablarles del COVID-19. Hoy parece que ya entendemos que es una realidad en nuestro país, pero a pesar de las medidas que el régimen ha mantenido en los últimos días, donde prácticamente establecerá que en diciembre pareciera que no va a haber COVID en Venezuela, y las cifras que nosotros presentamos en los hospitales son totalmente distintas. Cuando nosotros vemos que, en efecto, lo que fue el mes de julio, el mes de agosto, veíamos abarrotados nuestros hospitales, las camas eran insuficientes, lamentablemente un venezolano tenía que esperar que otro muriera para poder ingresar al centro hospitalario. Hoy parece que frente a un fraude electoral que va a suceder el próximo domingo, el régimen permite una flexibilización absoluta y ya estamos viendo el ascenso de los casos de COVID en los centros hospitalarios. Aquí hay un dato importantísimo. A pesar de los números oficiales que dice la dictadura, hoy sabemos que el 32% de los fallecidos son personal de salud. Cuando nosotros revisamos a nivel mundial, más de 1,5 millones de fallecidos en el mundo y vemos que nuevamente América Latina es uno de los primeros en portar más casos. Si nosotros comparamos Venezuela con otro país, entiéndase por ejemplo España, Italia o cualquier otro, nosotros vemos que en algún punto descendió la curva y luego volvió a crecer. Y esto es parte de todas las incidencias que han explicado tanto la doctora Andrea como la doctora Mariana. Hoy nosotros estamos viendo que Venezuela es muchísimo más vulnerable frente al COVID-19. Cuando nosotros revisamos estatus que la misma Organización Mundial para la Salud lo dice, Venezuela es el país más vulnerable de la región. Venezuela está sobre Haití de pobreza. Cuando nosotros vemos que lamentablemente en nuestro país la crisis de desnutrición se incrementa, que tenemos una emergencia compleja humanitaria que debilita muchísimo más el estatus de cada uno, y cuando vemos el colapso hospitalario, donde, lo decía muy bien la doctora, no solamente es tener los guantes, es tener agua para que te laves las manos, no tienes agua. Cuando vemos que en los hospitales tienes que reutilizar el traje especial de protección de bioseguridad porque no te dan suficiente, y cuando revisas los sueldos de hambre de los trabajadores del sector salud, es muchísimo más deprimente la situación en nuestro país. Hoy, Venezuela, cuando en cifras oficiales de parte de la dictadura, tiene más de 103.000 casos y más de 905 fallecidos, el personal de salud, el primer factor más predispuesto, más vulnerable, y seguimos viendo que el Distrito Capital, el Estado Miranda, el Estado Zulia, los estados fronterizos siguen siendo los primeros en el ranking de los casos COVID en Venezuela. Frente a todo esto que ha hecho el gobierno interino, el gobierno interino estableció mecanismos para poder ayudar al pueblo venezolano entendiendo la emergencia compleja humanitaria que denunciamos desde el 2014 y que a 6 años de retraso de poder resolver las distintas crisis, hoy Venezuela está muchísimo peor que hace 6 años. Es por ello que a través de la Asamblea Nacional, a través del gobierno interino, hemos establecido distintas búsquedas de aporte para poder ayudar al pueblo venezolano. Y voy aquí a enumerarlas. Primero, nosotros activamos desde Voluntarios por Venezuela una plataforma de teleconsulta donde pusimos a disposición aquí más de 327 médicos de todo el territorio nacional para dar un apoyo de orientación del COVID-19 y para dar un apoyo de las consultas virtuales que se puedan hacer tomando en cuenta la deficiencia que tenemos en los centros hospitalarios, bien sea a través de la plataforma de la teleconsulta, bien sea a través de una llamada telefónica o a través de la donación de una consulta, bien sea en un centro hospitalario público o privado. Hemos llegado ya a más de 7.500 venezolanos donde hemos podido ayudar. También activamos las jornadas médico-asistencial social de una manera distinta, donde aquí ya atendimos más de 5.000 venezolanos en el territorio nacional y pudimos dar una atención. Nos lo decían en las distintas 72 comunidades que visitamos. Meses sin una atención médica, meses sin poder llegar a tener acceso a un médico, a una enfermera, porque efectivamente las consultas habían cesado por todo el tema de la pandemia y nosotros vamos a continuar con esta jornada social. También hemos buscado más apoyo de cooperación. Aquí los venezolanos entendemos que lamentablemente estamos atados de manos por la corrupción que ha llevado el régimen y es por ello que logramos el rescate de un número importante
de millones de dólares, estamos hablando de más de 80 millones de dólares, de los cuales se han invertido en ayuda humanitaria. De estos podemos decir 19 millones de dólares fueron destinados a más de 63.000 trabajadores del sector salud que hoy pueden disfrutar de un bono de $100 por 3 meses, donde ahorita se está empezando a pagar el último mes y se está reactivando los más de 7.000 casos. De estos 63.000 presentaron cambios, bien sea de correo electrónico, número de teléfono. Y hay que recordar que los casos que han sido son fondos de la nación, donde no es que se va a la esquina, a la bodega, a retirar unos insumos para llevarlo, no. Es un protocolo muchísimo más difícil, donde a nivel internacional uno presenta una documentación y es por eso que tardan en algunos de los casos. También nosotros sabemos que esto no es la solución absoluta a los distintos problemas y que el COVID-19 lo ha parado. Muy bien lo decía la doctora. Vamos a ver nuevamente el incremento de COVID-19 y no les cause raro que después del fraude electoral venga nuevamente una radicalización de la vida del venezolano. Pues han buscado controlarnos de distintas formas y lo que están preparando es el ciclo electoral que van a aplicar el próximo 6 de diciembre. También estamos buscando apoyo con respecto a la vacuna y desde la Asamblea Nacional estamos destinando aproximadamente 18 millones para la vacuna cuando en efecto será la aprobada. Estamos buscando muchísimo más ayuda y hoy los más débiles son los trabajadores del sector salud porque el COVID va a aumentar. Aquí estamos siendo profetas y estamos inventando cosas. La ciencia está ahí, la ciencia se comprueba y es lo que estamos viendo en los centros hospitalarios. Es lo que se ha demostrado en otros países porque el COVID no tiene todavía cura, el COVID todavía no tiene tratamiento y eso lo dice la misma Organización Mundial de la Salud. Y es por eso que nosotros hoy tenemos que reforzar la prevención. La prevención, el lavado de manos. La prevención, el uso del tapabocas. La prevención es informarnos y es comunicarnos y es entender que el COVID no se paró por un circo que nos quiere montar el resto. El COVID lo tenemos acá y todavía faltan muchos procesos científicos, biológicos para que pueda ocurrir la inmunidad en este momento y en el mundo. Pues el COVID no es solamente un problema del pueblo venezolano, sino un problema mundial. En nuestro caso se agrava muchísimo más. Nosotros vimos que a lo mejor al inicio de cuarentena, en los primeros casos en el mes de marzo, no había sido tan grave porque sin duda alguna la paralización de las fronteras, la falta de afluencia de ciudadanos que vengan a nuestro país, esto hacía que disminuyeran un poco los casos. Sin embargo, ya hoy estamos viendo el colapso que vivimos en el pasado mes de julio y agosto y nosotros tenemos que prepararnos para lo que pueda ocurrir en los próximos meses, entendiendo que el pico de la subida y bajada del COVID-19 está ahí latente. Es por ello que desde el gobierno interino y desde la Asamblea Nacional seguimos generando medidas de prevención y seguimos buscando más apoyo para el pueblo venezolano. Hoy entender que Venezuela tiene una emergencia compleja humanitaria, que tiene una crisis hospitalaria, que tiene una desnutrición más grande del mundo, es lo que nosotros sabemos y el mundo lo entendió y es por ello que seguimos buscando métodos de ayuda y de cooperación. Nosotros queremos agradecer sin duda alguna a las distintas ONG que han sido partícipes de esto, que no solamente a través de una bandera política, porque el COVID-19, la crisis humanitaria no tiene bandera política. Lo que estamos buscando es apoyo para el pueblo venezolano y les quiero dar las gracias a ustedes que no han dejado de trabajar ni un día por seguir generando salud y bienestar para el pueblo venezolano. Porque parece tonto, pero desde el apoyo de un gel antibacterial en una institución pública es un aporte importante para nuestros trabajadores y para nuestros héroes de la salud. Hoy, buscar en Venezuela distintos apoyos no es cosa fácil y eso lo tenemos que entender. A veces se dice mucho y no es tan así. Todo lo que ha hecho el gobierno interino está justificado, ha sido transparente. Todo lo que ha hecho el gobierno interino ha sido de la mano con la Asamblea Nacional y ha sido por y para los venezolanos. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el estatus de los inmigrantes, un estatus donde tenemos más de 5.4 millones de venezolanos en el exilio
Y durante estos 9 meses de pandemia solo han regresado aproximadamente 130.000. Cuando nosotros vemos lo que pasa en Colombia, que se hacen 60.000 pruebas de PCR al día, y que en Venezuela no hay laboratorios autorizados más allá de lo que haga el INVI o el Instituto Nacional de Higiene, es la carencia de lo que hemos denunciado desde el principio. Hoy en Venezuela prefiere la gente quedarse en su casa y pasar el COVID, como decían y chisten estos días, con un té de malojillo o con el acetaminofén, que salir a un hospital o a un CDI a ver si tienen o no tienen COVID. ¿Por qué? Porque uno, las pruebas rápidas no están en los centros hospitalarios. 2, no son 100% confiables. 3, y no tenemos algo tan básico como es la PCR, porque ha sido centralizado totalmente por la dictadura. Nosotros hemos expresado que necesitamos efectuar más pruebas PCR en el país. Nosotros hemos dicho que necesitamos muchísimo más cosas y que el régimen entienda que la salud venezolana no es una cosa para politizar. Hoy los distintos esfuerzos que hemos hecho, las distintas ayudas que hemos conseguido han sido parte de nuestra Asamblea Nacional, que ha llegado y ha sido un apoyo importante del mundo. Nosotros, yo voy a empezar a leer aquí algunos de los mensajes del chat. Están preguntando por el abandono de los trajes de bioseguridad en los centros hospitalarios. Eso es una realidad. Hay deficiencias. La doctora Landaeta lo decía muy bien. El número de renuncias de trabajadores del sector salud se han incrementado en las últimas semanas. Cuando nosotros evaluamos un médico, lo que gana es $4 al mes. Una enfermera lo que gana es apenas $2 al mes. Imagínense cuánto gana el camillero, cuánto gana la camarera. Efectivamente, lamentablemente, trabajar en un centro hospitalario no es rentable y estamos viendo que son los más pobres y más vulnerables. Aquí preguntan sobre el caso de si es posible exigir ayuda a los maestros. Desde el gobierno interino estamos buscando más apoyo. Sí se contempló, el presidente encargado lo ha manifestado en distintas oportunidades, que queremos ayudar no solamente a los maestros, sino también a los pensionados, a los jubilados, a todo el pueblo venezolano, y que no solamente nos quedemos tranquilitos por un bono de $100. Pues cuando nosotros revisamos la situación del salario de Venezuela, es el más pobre del mundo, donde lamentablemente no se llega ni siquiera a $1 al día después de 8 horas laborales. Es por eso que nosotros estamos trabajando, pero aquí hay que dejar algo bien claro. Nosotros vamos a poder lograr tener más acceso a temas económicos, a apoyo social, a solucionar las distintas crisis hospitalarias, educativas, políticas, de seguridad, en fin, todos los problemas de Venezuela se van a dar con la salida de la dictadura, donde evidentemente hay que seguir haciendo esfuerzos y tenemos que seguir continuando para ello. Yo quiero cerrar mi intervención con darles un mensaje de que entendamos que el COVID-19 no es solamente un virus que se inventaron los chinos, como dicen por ahí, para derrotar a Trump o hacer otra cosa. No, el COVID-19 es una realidad que hoy lamentablemente ha destruido a muchísimas personas en el mundo, donde han fallecido más de 1.5 millones de humanos. Y hoy Venezuela es un país que está muy vulnerable frente a ello. Tenemos que tener conciencia y entender que las próximas semanas va a ser vital, donde tenemos que reforzar más bien la prevención, donde no olvidemos que el uso de las medidas de bioseguridad es importante y donde no caigamos en el chantaje que nos quiere imponer la dictadura con distintas cosas. Yo quiero leer un poquito acá los mensajes que colocan, distintas bendiciones, se los agradezco. Lo que les quiero decir es que aquí tenemos que protegernos. Aquí dicen es necesario proteger al gremio médico y a su asistencia. Es importante que nos organicemos. Y organizarnos es que primero nos protejamos. Y segundo, darle un apoyo amigo a esos médicos y enfermeras y trabajadores que hoy se encuentran en los distintos centros de salud, batallando no solamente con el COVID-19, sino batallando con la dictadura. Hay algo importante. Decían que en Venezuela iban a pasar cosas terribles y a lo mejor dicen por qué no pasaron. Yo estoy convencida que estamos bendecidos por Dios y protegidos por el manto de José Gregorio Hernández. Lo decíamos aquí, no es mentira. Nuestras terapias, que eran escasas,
nuestras emergencias, que por ejemplo, si teníamos 30 camas disponibles, teníamos 38 pacientes porque no nos dábamos abasto. Hoy todavía hay deficiencia de número de máquinas ventiladoras. Hoy todavía no tenemos agua en los centros hospitalarios. Hoy todavía no tenemos material de bioseguridad y vemos la farsa electoral que montan de vallas publicitarias entre $2.000 y $5.000. Hoy vemos cómo la competencia entre el mismo régimen de una tolda a otra dentro del PSUV se inscribieron fácilmente con $5.000 para participar en una campaña y lo hicieron también los electorales. Hoy estamos viendo cómo siguen vendiendo falsas electorales y no buscan soluciones para el problema de salud en nuestro país. Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar de acá? Primero, que el gobierno interino, la Asamblea Nacional, los partidos democráticos, Voluntarios por Venezuela, no va a dejar de trabajar. Y vamos a continuar generando más salud, más bienestar para nuestro pueblo venezolano, y eso pasa porque estemos organizados con ustedes y para ustedes. Y segundo, que llevemos un mensaje de esperanza y que no digamos la desesperación que nos quieren imponer. Que tengamos claro de que lamentablemente hasta que no haya una vacuna, hasta que no se tenga una respuesta o una solución para el COVID-19, nuestro país no solamente va a vivir con un virus que se llama el chavismo, sino que lamentablemente vamos a seguir viviendo con el virus del COVID-19 hasta que tengamos solución para ello. Yo quiero hacer un último llamado, a pesar de que no era el tema de hoy, para que nuestros voluntarios se activen el próximo 12 de diciembre a la consulta popular, donde tenemos la expresión popular para decirle basta a la dictadura, basta a la tiranía, donde a través de esta consulta que nosotros los voluntarios vamos a participar y que vamos a replicar el mensaje, nos organicemos. El 6 de diciembre lo que hay es una farsa electoral, el 6 de diciembre lo que están buscando es generar más fracasos, es generar más mentiras para el pueblo venezolano, y nosotros necesitamos avanzar, necesitamos organizarnos, y es por eso que los voy a invitar a que sigan en nuestras redes sociales, Voluntarios por Venezuela, Voluntarios X por Venezuela, mi cuenta personal @eldarubí, y la de todo el equipo, que vamos a seguir trabajando por lograr la democracia de nuestro país y vamos a seguir trabajando por el bienestar de nuestro pueblo. Yo me voy a despedir. Creo que se presentó problemas para despedir el taller del día de hoy, nuestro último taller de Voluntarios por Venezuela, donde ha sido excelente la participación y el apoyo que nos han brindado todos ustedes desde el día 1 que empezó este proyecto. Voluntarios por Venezuela no ha dejado de trabajar en pandemia. Voluntarios por Venezuela ha estado en la calle, de la mano con la gente. Voluntarios por Venezuela ha estado con ustedes, buscando medidas de formarnos, medidas de enterarnos, de comunicarnos, porque nosotros entendemos que a pesar de esta pandemia tan horrorosa que ha destruido tantas familias venezolanas, Voluntarios por Venezuela trabaja por que vuelva la normalidad de nuestro país, que esa crisis humanitaria compleja que estamos viviendo sea derrotada y que vuelva la felicidad para el pueblo venezolano, y nosotros no vamos a dejar de trabajar ni un solo momento. Les quiero dar las gracias y, bueno, quedo siempre a la orden con ustedes, y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, doctora, por esa intervención. Indiscutiblemente, Venezuela tiene mucho que dar. Los voluntarios por Venezuela tenemos mucho que seguir apostando, y gracias por el compromiso que han demostrado y que demuestra este gran equipo. Quisiera dejar en claro que Voluntarios por Venezuela, a pesar de que vamos a tener 2 semanas de receso de temas de España, nosotros vamos a seguir con las jornadas sociales, nosotros vamos a seguir con el trabajo que nos encomendó nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, y le agradecemos a todo este equipo nacional que hace un excelente trabajo y que sigue cumpliendo con todo y cada una de las metas que nos hemos propuesto. Gracias por participar, gracias por acompañarnos, y estén atentos a los siguientes foros. Gracias, buenas noches.